Shalom hermanos, hola y paz a todos. Hoy vamos a hablar del cambio histórico del Shabbat al domingo y de cómo eso estaba profetizado en la Biblia. Que los días se cambiarían, contrario a lo ordenado por Dios, ya estaba profetizado en Daniel 7:25, abro comillas. Hablará palabras contra Ilaya y quebrantará a los santos de Elohim. Intentará cambiar los tiempos y la ley, la Torá, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, cierro comillas. Aunque Daniel se refiere al anticristo, desde el contexto de pasaje, como bien dijo Juan, el espíritu del anticristo lleva en el mundo desde hace mucho tiempo y han surgido muchos anticristos. En las religiones paganas, cada día de la semana estaba dedicado a un dios falso. El domingo era el día del Sol Invictus. Con el emperador Heliogábalo se popularizó la adoración a la falsa divinidad Sol Invictus. En tiempos de Aureliano se hizo que esta divinidad fuera la principal del panteón. El día dedicado al Sol Invictus era el Dies Solis, día del Sol. Más tarde, para asociar este día con el Dios bíblico, Jesucristo, se cambió el nombre del día a Dies Dominicus, día del Señor, y de ahí viene nuestra palabra domingo. Pero desde antes se llamaba Día del Sol, y como veremos, Constantino declaró este día como día de descanso por ser el día del Sol, no por ser el día de nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo el cambio se dio de forma oficial, aunque ya desde antes algunos cristianos, no todos, guardaban el domingo, debido a este dato, cuando Constantino hizo con que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio, y cambió varias cosas, porque se le antojó así, por sus razones paganas, no por nada bíblico o guiado por Dios. Pero vayamos por orden, ya que este asunto empieza antes de Constantino. Antes quisiera puntualizar que la queja de Jesús hacia los fariseos no era que obligaran a la gente a cumplir los mandamientos de Dios, sino que obligaran a que el pueblo observara los mandamientos de ellos, es decir, la carga que ellos habían impuesto sobre el pueblo, añadiendo a la ley de Dios, llevando a la gente a seguir tradiciones de hombres, y eso hemos hablado en un vídeo anterior. Y eso es justo lo que la Iglesia lleva haciendo desde la muerte de los apóstoles, seguir tradiciones de hombres. Vale, empecemos por el principio, mucho antes de Constantino. El cambio se dio en Roma. ¿Dónde si no? Cito las palabras de un artículo. Abro comillas. Samuele Bacchiocchi menciona que el cambio de observar el sábado a domingo no sucedió con los cristianos de Jerusalén o Palestina, sino que su origen se encuentra en la Iglesia de Roma. Cierro comillas. El artículo resume lo que Bacchiocchi dice en su libro. La Iglesia, que ahora estaba formada en su mayoría por cristianos no judíos, rompió sus lazos con sus hermanos judíos e, influenciada por el poder eclesiástico de Roma, se quiso apartar de sus hermanos. Los conflictos entre los dos grupos, las medidas del imperio contra los judíos primero y después contra los cristianos, la expulsión de los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo, la persecución de Nerón en el año 64, y el hecho de que la Iglesia de Roma hubiese dictaminado la obligatoriedad de hacer ayuno en el sábado, algo que Dios no ordena hacer en ese día, llevaron a un cisma entre judíos y cristianos. Así se consiguió dos cosas, abro comillas. Una, hizo que la observancia del sábado fuera menos atractiva y dos, se marcó una vasta diferencia entre la forma en que el sábado era observado en el occidente y cómo era guardado en el oriente entre los cristianos gentiles y los judíos cristianos, cierro comillas. Unos años después del incendio de Roma, provocado por Nerón, se abolió el Sanedrín y el sumo sacerdocio. Adelantándonos unas décadas, llegamos al tiempo del emperador Adriano, quien prohibió el judaísmo y el Shabbat por su odio a los judíos, su antisemitismo, creando así, efectivamente, un sentimiento antisemita, incluso, eso sí que es grave, dentro de la Iglesia. Es grave porque Jesús era judío, para empezar.
la Iglesia, decidió dejar de guardar el Shabbat y empezó a guardar el domingo. Este cambio se dio a partir del siglo II, y no porque Jesús hubiera resucitado en domingo, más bien, abro comillas, sucedió así para distanciar a la Iglesia cristiana de sus raíces y prácticas judías, cierro comillas. Hay muchas pruebas históricas de que la Iglesia primitiva, como se la llama, guardaba el Shabbat, abro comillas. Según la historia de la Iglesia, el séptimo día era observado por la Iglesia primitiva, y ningún otro día se guardaba como un reposo durante los primeros 2 o 3 siglos. Sin embargo, gradualmente, el primer día de la semana vino a ser distintivo como un día añadido, pero finalmente, por la autoridad civil y eclesiástica, se convirtió en una observación requerida. La primera legislación en este asunto fue la famosa ley de Constantino, aprobada en el año 321 después de Cristo. Los actos de varios concilios durante los siglos IV y V establecieron la observación del primer día de la semana por la autoridad eclesiástica, y en la gran apostasía que le siguió, el día rival obtuvo la ascendencia. Sin embargo, durante los siglos que le siguieron, siempre había testigos del sábado verdadero, aunque bajo una gran persecución. Y así, de este modo, en varias tierras, el conocimiento del verdadero sábado ha sido preservado. Gracias a Dios. Aquí están las citas, el libro El origen y el cambio del sábado, la Enciclopedia Internacional de la Biblia Estándar. Sigo. Y hablando de Constantino, allá que vamos. En el 321, el emperador emitió un edicto cambiando de manera oficial e inalterable en todo el imperio que el día de descanso fuera el domingo, porque era el día del dios pagano Sol. Abro comillas. En el venerable día del Sol, dejemos que los magistrados y la gente residiendo en ciudades descanse, y dejemos que todos los talleres sean cerrados. Cierro comillas. Aprovecho y cito algunos párrafos de un artículo sobre el tema encontrado en la BBC. Abro comillas. Como todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad, y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. Si bien hoy se le recuerda como el primer emperador cristiano, estaba también asociado con el culto del sol invicto, que aparecía hasta en sus monedas. Elegir el domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso, aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendían a preferir el sábado, el sabbat judío. Más importante aún era que la mayoría de los no cristianos consideraban el domingo como un día especial, pues era usualmente el día de pago. Y quizás también crucial era que se trataba del día especial del Sol Invicto, un culto oficial en el imperio desde el 274, que era particularmente atractivo para las clases altas senatoriales. De hecho, Constantino mismo, aunque promovió activamente la Iglesia cristiana, durante toda su vida reconoció a Sol Invictus como un dios. Cierro comillas. Como podemos ver, Constantino no se había convertido de verdad, porque durante toda su vida fue pagano, adorando especialmente al Sol Invictus. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Bendiciones, shalom.